¿Por qué? Porque uno ya no comparte esas cosas. Entonces va desarrollando gustos y preferencias de acuerdo al estilo de vida que llevamos. Y recuerden que nuestra relación con Dios, el cristianismo es un estilo de vida, es una relación constante con Dios. ¿Por qué a uno ya no le gustan meterse en esas cosas que no le agradan a Dios? Pues porque no les haya placer, porque uno ya sabe que los mandatos de Dios son claros. ¿Y a son de que uno se va a meter en problemas sin necesidad? ¿No? Igual, en las películas, uno busca películas que sacarles una enseñanza. Siempre está en son de sacar una enseñanza de todo lo que ve, de todo lo que oye. Desarrolla gustos y preferencias de acuerdo al estilo de vida que lleva. Con las personas, ya uno tiene compañerismo con las personas de la iglesia. ¿Y a qué llama uno o a qué escribe en el WhatsApp? A pedir oración, a pedir oración. Manda mensajes cristianos, mensajes que edifiquen, que son palabra de Dios. ¿Sí ven? Y eso hace que nosotros crezcamos, que maduremos y que cada vez nos vamos apartando más del mundo. Entonces, uno debe en este tiempo en que estamos, en este momento en el que vivimos, pensar a quién estamos prefiriendo. ¿A quién está prefiriendo usted? ¿Usted como hijo, como hija de Dios, está prefiriendo a Dios antes que a todo? Antes que a las personas, antes que a las cosas. Y vamos a leer varios pasajes. ¿Qué preferimos? Vamos a verlo. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué prefiero yo? Es la reflexión que tenemos que hacer. Es la meditación que debemos hacer. ¿Qué preferimos? Amar al mundo con lo que esto conlleva. Primera de Juan 2:15. Vamos a leer. Primera de Juan 2. La versión, la palabra de Dios para todos. Voy a usar esa hoy. Primera de Juan 2 dice en el 15 hasta el 16, 15 y 16. No sigan amando al mundo ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo, querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Hermosa esa palabra, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿Usted prefiere el mundo? Pues mire lo que el mundo le da. Esto es lo malo del mundo. El mundo le da cosas malas, no buenas, aunque aparentemente parece que sí, pero no. Esto es lo malo del mundo, querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Y por eso en el 15 el apóstol Juan recomienda, no sigan amando al mundo ni lo que hay en él. No sigan amando al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo es porque no tiene a quién, no tiene el amor del Padre. Entonces uno debe evaluar a quién estamos prefiriendo. ¿Qué preferimos? Santiago 4 del 1 al 6. Santiago 4 del 1 al 6 dice, entréguense a Dios, es el título. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Se refiere a la humanidad. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Y aún entre nosotros como hermanos. En la iglesia no debiera haber nadie disgustado con otro.
Pero miren de dónde vienen. Cuando uno no prefiere a Dios, sino las cosas que hay en el mundo. Cuando uno no prefiere a Dios, sino que se deja engañar por el enemigo, esto es lo que pasa. ¿De dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar, y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios, no reciben nada porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Es del 1 al 6 y vamos al 4. Gente infiel. ¿No saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Creen que es en vano lo que dice la Escritura? Pues da a entender que el espíritu humano que Él puso en nosotros tiende hacia los malos deseos, pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Por eso la Escritura dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Amar al mundo tiene unas implicaciones y es querer tener, desear mucho y no tener, no alcanzar lo que uno quiere. Ustedes no han visto que uno, por ejemplo, quiere un vestido, o quiere unos zapatos, o quiere algo para la casa, y uno lucha hasta lograrlo. Le pide a Dios hasta que Él se lo da. Pero cuando ya tiene esas cosas, ya usted queda como insatisfecho. Y ya tiene, por ejemplo, si son unos zapatos, obtiene unos zapatos, por un momento los disfruta, pero ya después ve otros y quiere otros. Tiene un vestido, se lo pone, pero ya quiere otra cosa. Y nunca usted se va a satisfacer, jamás. Es lo mismo que las personas que tienen un carro, consiguen el carro y uno disfruta el carro por un momento, pero después ve otro mejor y quiere ese. Y de pronto hasta lo consigue, pero ya después de un tiempo se cansa, se aburre y quiere otro y nunca va a saciarse, porque es la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos, todo muy pasajero. El único que sacia realmente la vida de nosotros los seres humanos es Dios. Por eso a quien debemos preferir por encima de todo es a Dios. Dios siempre debe estar en nosotros en el primer lugar. Usted no desplace a Dios por una persona o por unas personas. No desplacemos a Dios por cosas. Usted no se va a llevar nada. La persona o las personas a quienes usted llega a preferir por encima de Dios, si usted se muere, ella no se va a enterrar con usted. Eso lo hacían en épocas antiguas, en donde a los amos se les enterraba con los sirvientes. No, esto ya no. Por mucho que llore, por mucho que lamente esa persona a la que usted le da primer lugar antes que a Dios, pues ella va a pasar el tiempo y se va a olvidar de usted. Y usted se perdió de darle la preferencia a Dios, de preferirlo a Él por encima de cualquier otra cosa. Y se nos pasa la vida prefiriendo cosas, prefiriendo personas, prefiriendo aún nuestro propio bienestar antes que a Dios, porque uno a veces también se endiosa y todo es en el pensar de uno.
que me pongo aquí. Ustedes no han visto que hoy hay la moda de unos productos que ponen la boca como un pato. Y todas las mujeres, todas las personas con esa boca como un pato. Esas son modas, pasan las modas y la gente se vuelve adicta a las cirugías, a tantas cosas que no valen la pena. Rinden culto al cuerpo. Y es muy doloroso porque nosotros debemos preferir a Dios por encima de todo. ¿Y qué es lo que nos dice Dios? De aquí en el mundo no vamos a obtener nada, porque dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Hasta eso, ¿no? Porque como uno no prefiere a Dios, que le dice que ame al prójimo como a sí mismo, como uno no prefiere el estar en su presencia, pues ¿de qué llena el corazón el ser humano? De rencores, de envidias, porque aquí dice eso, viene de nosotros mismos. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las peleas? Pues de nosotros mismos, dicen, vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. ¿Por qué? Porque primero yo. No me interesan los demás, yo consigo lo que quiero, hago lo que quiero porque es para mi beneficio. Esa es una acción egoísta, un deseo egoísta. Ustedes desean las cosas pero no las consiguen. ¿Cuánto uno desea una cosa y se desvive, no duerme por eso? Pero no las consiguen, dice aquí. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar. Miren lo que es uno preferir otras cosas antes que a Dios. Y en este caso, preferir al mundo antes que a Dios. Las cosas que hay en el mundo. Dice, su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quiere porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios no reciben nada porque la razón por la que piden es mala para poder gastar en sus propios placeres. Gente infiel, una persona que prefiere otras cosas antes que a Dios es una persona infiel. ¿No saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? Mira el equivalente. Cuando nosotros amamos al mundo, estamos odiando a Dios. Y uno dice, uy, no, ¿yo cómo voy a odiar a Dios? Yo lo amo. Pues si lo ama, muéstrelo. Muéstrelo. El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Creen que es en vano lo que dice la Escritura? Pues da a entender que el espíritu humano que Él puso en nosotros tiende hacia los malos deseos, pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Por eso la Escritura dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. ¿A quién estamos prefiriendo? ¿Qué estamos prefiriendo? Y vamos a Primera de Juan otra vez. Primera de Juan 2:15, el que leíamos ahora. No sigan amando al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo. Querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Usted está mirando ya según sus gustos y sus preferencias, ¿a quién tiene de primero en su vida? ¿A quién prefiere? Conlleva a muchas cosas desastrosas, a los celos, a las envidias, a los odios, a las raíces de amargura. Conlleva el preferir, el amar al mundo. Ahora vamos a ver si elegimos amar a Dios y lo que esto implica. ¿Qué preferimos, amar al mundo o amar a Dios? Vamos a ver lo que implica amar a Dios, darle el primer lugar a Él, preferirlo a Él.
calcular el costo, pagar el precio. Lucas 14, desde el 25 al 33, y Lucas 9, desde el 57 al 62. Lucas 14, 25. Dice así la palabra de Dios. El costo de seguir a Jesús. Jesús estaba caminando con mucha gente y les dijo, si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. Imagínense, usted no puede poner a nadie, sea su papá, sea su mamá, en primer lugar. Usted tiene que poner en primer lugar a Dios, porque aquí lo dice la palabra de Él. No estoy yo inventándome nada. Está en sus Biblias. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. O sea que usted por encima de Dios no debe tener a nadie, ni siquiera su propia vida. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. Es muy claro, muy claro. Cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Si no hace primero un plan, empezará a construir el edificio, pero no lo podrá terminar y todos se burlarán de él. Dirán, ese hombre empezó a construir el edificio, pero no fue capaz de terminarlo. O si un rey va a hacer la guerra contra otro, primero se sienta a hacer planes, ¿verdad? Si solo tiene 10,000 soldados, hará planes para ver si puede derrotar al otro que tiene 20,000 soldados. Si no le es posible derrotar al enemigo, aprovechará que todavía está lejos y le mandará mensajeros para hacer la paz. Es lo mismo con cada uno de ustedes. Si no dejan todo lo que tienen, no pueden ser mis seguidores. Y este dejar es soltar del apego, de soltar desde el corazón. El preferir a Dios implica no odiar, no rechazar, no dejar de amar a los seres queridos, porque al comienzo aquí en el 25 dice que el que no deja a papá, dice, si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanas y hermanas, no puede ser mi seguidor. ¿Qué quiere decir? No es que yo deje de amar a mis seres queridos, pero yo a quien debo amar más, a quien debo preferir por encima de ellos, es a Dios. Y cuando usted, por tener en primer lugar las personas, no hace lo que Dios le dice, usted está prefiriendo otras cosas. No está amando a Dios. Porque el que tiene los mandamientos de Dios y los guarda, ese es el que le ama. Pero si usted, por preferir a otras personas o las cosas, no hace lo que Dios le dice aún con esas personas, porque uno cuánto acolita, cuántas cosas feas permite a unas sabiendas de que Dios lo rechaza. Por darle el primer lugar a quien no debe. Uno siempre debe darle el primer lugar a Dios. A uno le duelen mucho sus hijos, le duelen sus padres, le duele su cónyuge, pero siempre es el primer lugar para Dios. Mi preferencia debe ser para Dios. Y el Señor me respaldará en lo que yo le pido por mis seres queridos. El primer lugar, siempre para Dios, aunque eso implique el calcular el costo, el pagar el precio.
En Lucas 9, 57 al 62. 57 al 62. ¿Ya lo tienen? Dice, seguir a Jesús. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces Jesús le dijo, las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar la cabeza. Jesús le dijo a otro, sígueme, pero el hombre le dijo, primero déjame ir a enterrar a mi papá. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. También otro hombre le dijo, yo te seguiré, Señor, pero primero deja que vaya a despedirme de mi familia. Pero Jesús le dijo, aquel que empieza a arar un campo y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. El preferir a Dios, el amar a Dios por encima de todo, implica calcular un costo, calcular el costo, pero también implica pagar un precio, pagar un precio. ¿Estamos prefiriendo a Dios? ¿Usted ha calculado los costos de dejar, de poner en primer lugar a Dios? ¿Usted está prefiriendo a Dios, siguiéndolo como debe ser, pagando el precio? Porque si no, no merece el reino de Dios. Eso es lo que dice aquí la palabra. Y nosotros a veces tomamos la vida cristiana como muy a la ligera. Como que no, eso no implica nada. Yo ya tengo al Señor y no tengo nada más que hacer. Nosotros tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es de darle siempre el primer lugar a Él, de preferirlo a Él por encima de todo, por encima de todo. ¿De qué le sirve a usted ganar el mundo? Tener riquezas, obtener todo lo que quiere, si pierde su alma. ¿De qué le sirve a uno obtener tantas cosas en este mundo si no prefiere a Dios, que al final es el que le va a dar la vida eterna? Él es el que le da la vida abundante. Nosotros debemos buscar primeramente su reino y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura, todo lo que deseamos. ¿Qué preferimos? ¿Amar al mundo o amar a Dios? Darle el primer lugar a Él, preferirlo a Él. El preferir a Dios no solamente implica calcular el costo y pagar el precio, sino también guardar sus mandamientos. Juan 14, 21 y primera de Juan 4, 17. Juan 14, 21. Juan 14, 21 dice así: el que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame, y yo también lo amaré y me mostraré a él. ¿Qué dice este versículo, este pasaje? Que Dios conoce realmente quién lo ama. ¿Por qué? Porque lo prefiere a Él por encima de todo. Y por preferirlo, guarda sus mandamientos y los obedece. Eso es lo que está diciendo aquí. El que realmente me ama conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame. Y yo también lo amaré y me mostraré a Él. Cuando uno prefiere a Dios, Él se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo a nosotros. Se revela en toda su deidad. Pero uno debe obedecerlo.
obedecer su palabra, conocer sus mandamientos. ¿Usted conoce los mandamientos de Dios? Si los conoce, debe estar obedeciéndolos, porque esa es la persona que realmente le ama. El que guarda, el que obedece sus mandamientos, el que los conoce y los obedece. Nos vamos dando cuenta si estamos prefiriendo a Dios o no. Bueno, hijitos del Señor, qué bueno que ya el Señor nos hace conscientes. Amar a Dios, preferirlo a Él implica someterse y acercarse a Él. Así podremos soportar las tentaciones y ser purificados. Santiago 4, del 7 al 10, ¿qué dice? No leímos primera de Juan 4, 17. En guardar sus mandamientos. Primera de Juan 4, 17, antes de pasar a Santiago 4, del 7 al 10, dice, Primera de Juan 2, 17, que ya habíamos leído el 2, ¿se acuerdan? En el 17 dice, el mundo está llegando a su fin, ¿ustedes lo creen? Sí, lo estamos viviendo. El mundo está llegando a su fin y miren que aquí lo dice. En primera de Juan 2:17. El mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él. Pero el que hace lo que Dios quiere, vive para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo pasa y sus placeres. En la Reina Valera dice así, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted va a vivir eternamente. Porque hace la voluntad de Dios, porque prefiere a Dios por encima de todo lo demás. Prefiere obedecer su palabra, cuéstele lo que le cueste, pague el precio que tenga que pagar. ¿Cuántas cosas tenemos que dejar? Pero si usted prefiere eso, va a tener una vida eterna. Porque esos deseos, esas personas, esas cosas a quienes nosotros a veces preferimos más que a Dios van a pasar. Pero Dios no. Y lo que Él ha prometido tampoco. Él dijo que le daría una vida eterna. Y así va a ser. Entonces prefiera al Señor, que es el que le da la vida eterna. El mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él, pero el que hace lo que Dios quiere, vive para siempre. El preferir a Dios implica también someterse a Dios, acercarse a Él ya les dije esa, ¿no? Someterse a Dios y acercarse a Él para así poder soportar las tentaciones y ser purificados. Y otra cosa, además de calcular el costo, pagar el precio, guardar sus mandamientos y someterse a Él, es alabar su grandeza y su poder. Nosotros, familia, estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles. Usted a donde va, se va a encontrar con personas que le van a decir lo mismo que usted le va a decir a ellas. Todo está muy caro. Ya nada se puede comprar. La carne, los huevos, todo subió. Y si va a hablar de catastro, si usted tiene impuesto predial, ¡ay! El catastro subió resto. Si va a hablar de la gasolina, si tiene carro, prende la televisión y oye las noticias. ¿Qué ha pasado esto por allá? ¿Que hay guerras? ¿Qué esta cosa? ¿Qué la otra? ¿Eso no muestra que el Señor viene pronto? Sí. Pero por encima de eso, si usted le da, si usted prefiere a Dios, Él le va a dar paz. Más bien nosotros debemos cambiar el lenguaje. ¿Todo está muy caro? Sí.
¿Que la plata que le alcanzaba a uno para un mes solo alcanza para una semana? Sí. ¿Pero usted come solo una semana y el resto aguanta hambre? No. Con todo y lo caro que está, usted tiene su desayuno, tiene su almuerzo, tiene su comida. Tiene ropa suficiente, tiene zapatos suficientes. Tiene un techo que así llueva, truene, relampaguee o haga sol, usted no se inmuta, porque tiene un techo. Y eso no es para la gloria de Dios. Entonces, ¿a quién va a preferir? ¿A quién preferimos? ¿A quién vamos a preferir? Bueno, y si preferimos a Dios, recuerden lo que implica preferir a Dios y amarlo a Él en primer lugar. Calcular el costo, pagar el precio, guardar sus mandamientos, someterse a Él, acercarse a Él, alabar su grandeza y su poder. Vamos a leer el Salmo 146 para terminar. El Salmo 146 dice así: alabaré al Señor toda mi vida. Y me encantó este título de esta versión. Alabaré al Señor toda mi vida. ¿Así? ¿Toda mi vida? ¿Usted está prefiriendo a Dios toda su vida? Usted lo está alabando en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, en medio del quebranto, en medio de la angustia, en medio de las deudas, en medio de todo lo que le pasa. Porque aquí el salmista dice: alabaré al Señor toda mi vida. ¿Usted puede decir lo mismo sabiendo que eso implica un precio? Alabaré al Señor toda mi vida. Y dice aquí: aleluya, alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida, mientras yo esté vivo entonaré canciones en honor al Señor. No pongan su confianza en los poderosos. Ellos no son más que simples seres humanos. ¿Y aquí el salmista a quién está prefiriendo? A Dios. Porque él dice: alabaré al Señor toda mi vida. Y que lo va a alabar mientras él viva, entonará canciones. En la Reina Valera dice: y al Señor cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación. No me acuerdo bien, pero también es muy bonito. A Jehová cantaré en mi vida, y al Señor cantaré salmos mientras viva. Bueno, dice: no pongan su confianza en los poderosos. Nosotros no debemos poner nuestra confianza en la gente aunque tenga su poder. Y eso lo constata uno si prefiere a Dios o no antes que a los hombres cuando uno tiene un problema. Y depende del problema. Si es jurídico, ay, qué abogado me busco que sea mi amigo para que me ayude. Si es de salud, ay, ¿qué persona busco en el hospital o en la clínica para que me ayude? Primero, ¿a quién uno tiene que ir? A Dios. Si usted prefiere a Dios, ¿por qué piensa antes en la gente que le puede ayudar? Sí, pueda que tenga el poder, pero usted a quien debe ir en primer lugar en una necesidad es a Dios. Porque eso es preferirlo a Él. Dice: no pongan su confianza en los poderosos. Ellos no son más que simples seres humanos que no tienen poder para salvar. Ellos pueden ayudarle a uno, sí, de hecho nosotros hemos constatado eso. Pero a quien debe ir uno primero es a Dios, y Él le muestra: vea, vaya, toque esta puerta. Dígale a esta persona que yo le voy a tocar el corazón a ella para que le ayude. Pero primero es a Dios. Ellos también morirán. Dice en el último
en el último pedacito del versículo 3, ellos no son más que simples seres humanos que no tienen poder para salvar. Si yo prefiero a Dios, Él me salva. Él sí tiene el poder. Ellos también morirán, volverán al polvo y ese mismo día todos sus planes acabarán. Afortunado el que recibe ayuda del Dios de Jacob, el que confía en el Señor su Dios. ¿Quién es afortunado? El que busca la ayuda primeramente ¿de quién? De Dios. El que confía en el Señor. Él creó el cielo, la tierra y los mares y todo lo que habita en ellos. Él sigue fiel para siempre. El Señor hace justicia a los oprimidos, alimenta a los que tienen hambre y libera a los prisioneros. Miren todo lo que Dios hace. ¿Será que Él no va a poder con su vida, pues? El Señor da la vista a los ciegos. El Señor ayuda a los que están en dificultades. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los inmigrantes, cuida a los huérfanos y a las viudas, y les amarga la vida a los perversos. Les amarga la vida a los perversos. Y usted diciendo, como que vale ser mejor ser malo que bueno, porque vean cómo les va de bien a los malos. No, eso es pura pantalla. Dice, el Señor reinará eternamente. Sión, tu Dios reinará de generación en generación. ¿En quién va a confiar usted? ¿A quién va a amar más? ¿A quién va a preferir usted? ¿A este Dios que puede salvarle? ¿O va a confiar más, va a preferir más al mundo? Pues que eso nos quede claro, porque el preferir a Dios implica unas cosas, al igual que el preferir al mundo implica otras. Hijitos del Señor, usted dirá. El salmista, el que escribió el Salmo 146, decidió alabar al Señor toda su vida. Eso es preferirlo a Él, amarlo a Él por encima de todo, porque Él sabía quién era ese Dios maravilloso, el que creó el cielo, la tierra, los mares y todo lo que habita en ellos. Él sigue fiel para siempre. El que hace justicia a los oprimidos, que alimenta a los que tienen hambre y libera a los prisioneros. El Señor da la vista a los ciegos, el Señor ayuda a los que están en dificultades, el Señor ama a los justos, el Señor protege a los inmigrantes, cuida a los huérfanos y a las viudas, y les amarga la vida a los perversos. El Señor reinará eternamente. Sión, tu Dios reinará de generación en generación. Nuestro Dios es eterno. Prefirámoslo a Él. Es nuestro deber. Entonces, oigamos una canción y terminemos en oración. Sí, vamos a poner la canción. Prefiero busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. Más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener.
mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Dile al Señor, tú eres mi tesoro, Señor. No anhelo otra cosa en la vida más que tu presencia. Antes que tener todos los reinos del mundo, no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Tú eres mi tesoro, Jesús. Preferir a ese Dios poderoso, a ese Dios magnífico, al que ha hecho todo el universo, al que te ha hecho a ti. Recuerda que hay unas implicaciones. El calcular el costo, el pagar un precio, el conocer sus mandamientos y obedecerlos. Es conocer su palabra y ponerla en práctica. Es someterse y acercarse a Dios para que Él nos santifique en su presencia. Es alabar su grandeza y su poder. Es decidir alabar toda nuestra vida al Señor. El preferir a Dios es lo mejor, como cantábamos. Tú puedes tener fortuna, tú puedes tener prosperidad económica, tú puedes tener abundancia de muchas cosas. Tú puedes
tener una fortuna enorme, tú puedes tener bendiciones, tú puedes tener muchos dones, ser muy ungido, muy ungida. Pero lo más importante de todo es preferir a Dios por encima de todas estas cosas que las puedes tener y que Dios te las da, porque Él dice que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Tú puedes tener todo lo que deseas si es de acuerdo a la santísima voluntad de Dios. Pero no prefieras las cosas que Él te da antes que a Él, no las prefieras. Prefiérelo a Él. Y si tú buscas primeramente su reino y su justicia, todo lo que tú anhelas, todo lo que tú necesitas lo obtendrás, porque Dios es un Dios generoso. Dice Él en su palabra que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y Él huirá de nosotros. Así dice en Santiago. Vuelvo y se los leo. Así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores. Concentren su mente en Dios, ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. Lamentense, pónganse tristes y lloren, que su risa se convierte en llanto y su felicidad en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él les dará honra. Señor, nosotros tenemos que reconocer